Buenos días, bienvenidos al canal de Entrenador de Emociones, gracias por estar ahí. Un episodio más. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el tema bíblico, cómo nos llega la Biblia a nosotros, la mentira, la gran mentira que nos ha impuesto la sociedad, las sociedades religiosas todas, el sistema religioso, lo que ha hecho con la Biblia, cómo lo ha monopolizado al cristianismo, lo ha monopolizado la Iglesia Católica, el sistema, la Matrix, y el judaísmo en su momento monopolizó también y lo sigue monopolizando el Antiguo Testamento. Se creen los dueños de la verdad, los dueños de Dios, los dueños del universo. Como el cristianismo también se creen los dueños de tener la autoridad para interpretar los mensajes de Jesús, ¿no? Y bueno, quería recordarte simplemente que tenemos más de 180 videos en el canal, entre esos hay algunos cortos, shorts, muy interesantes, mucho más para subir, hay mucho más material. Tenemos, que siempre lo recalco, esto sobre la visualización y la manifestación, que la idea puntualmente de eso fue no hacerlo desde el punto de vista económico abundante, sino desde el punto de vista de la sanación interna, como también el tema de la abundancia, o en su momento el título de los videos se llama El Evangelio de la Carencia. Te invito a que lo veas, que aunque pase el tiempo, eso eh, va a trascender, va a traspasar el tiempo y el espacio. De eso más adelante vamos a volver a hablar porque hay mucha más información, muchísima más, que para que eso funcione, para que la abundancia en tu vida, para que la riqueza, la prosperidad funcione, tenés que hacer cambios radicales en tu vida. Hay algunos videos que todavía no los he subido porque están grabados, que también tienen que ver con esto, y temas varios en general que tienen que ver básicamente con tu vida, cómo poder desenvolvernos en este plano físico, material. Más adelante también voy a subir algunos videos con respecto al carácter de Dios, al Dios de la Biblia, al Dios del Antiguo Testamento, el Dios tirano. Eh, y también, obviamente, más adelante vamos a empezar a hablar algo de algunas meditaciones. Las entrevistas están paradas porque he tocado algunas personas que me parece que tienen cuestiones ricas para exponer, pero como que tienen un poco de vergüenza, miedo. Así que eso por ahora, por el momento está parado. Tengo algunos videos también grabados sobre el tema de la música, algunos temas para que vos vayas escuchando, por ahí son medios tediosos, medios aburridos, pero eso es lo que vos te va a ayudar a conectar con el Salvador, con Jesús, digamos, ¿no? Con Dios, con la superconciencia, con el universo, con el más allá. Y bueno, y material muy rico, muy rico. Los otros días, te quería comentar esto, ¿no? Los otros días vi un debate que duró 10 minutos sobre un- una persona religiosa con alguien que está desestructurado religiosamente hablando, y había una gran diferencia, no de información, sino de cómo aplicar la información, cómo aplicar la información el que estaba liberado con el que estaba matrizado, con el que estaba matrizado religiosamente. Muy básico los argumentos de que estaba matrizado, muy religioso. Pero muy rico el debate en sí, por lo que uno va aprendiendo y va escuchando, ¿no? Y va recordando también, porque hay cosas que uno ya las tiene en la cabeza, pero por ahí se las olvida. Eh, y este debate me llevó un poco a pensar eh, no en la persona que está libre, sino en la persona que está esclava del sistema, a pensar un poco en las personas. Y me pasó algo particular también, no con ese debate, sino con una situación que tuve en la calle. Fui a comprar, se me degolló un caño, se degolló en la altura del piso, se degolló un caño de desagüe,
lo estaba queriendo calentar para ensancharlo y se terminó quebrando. Entonces, donde tenía que hacer ese trabajo no había nada, estábamos lejos de la civilización. Así que fui acá a la ciudad a comprar el repuesto de ese caño y bueno, al muchacho que me atiende le pregunto, che, ¿tenés un caño de 40 macho, macho hembra? Viene el macho y la hembra, todo caño tiene un macho y tiene una hembra, caño de esa, bueno, y pero en este caso digo macho más macho, con una sonrisa, pero para que me entienda. O sea, que este entre en otro macho sin calentarlo, o sea, que este sea más chico. Y él me ofrece una cupla. Y le digo, no, me parece que este no es, le digo, me parece que acá en este extremo tiene que ser más reducido. Porque, ¿sabes? Tengo que ponerlo justamente en este diámetro, tengo que poner este. No, este te va a andar liso. Digo, me parece que no, pero bueno, le voy a llevar igual, digo. Así que preparé todo y el fin de semana me fui a hacer ese trabajo, tenía que hacer otras cositas, me fui a hacer el trabajo. Y a lo primero que voy a ver el caño, a ver si coincidía lo que este muchacho me vendía. Y obviamente que no. Era lo mismo que yo tenía ahí, así que no pude solucionarlo. No lo pude solucionar con lo que él me vendió, pero sí lo terminé solucionando como yo pensaba solucionarlo y mejor aún. Entonces, esta situación, esta situación me llevó a pensar, ¿no? De que cuando uno está estructurado, uno está esclavizado, aunque uno no cree que está esclavizado, uno está esclavizado en un sistema, o puede ser un sistema social, puede ser un sistema laboral, un sistema religioso, en un sistema cultural, en un sistema matrimonial, de pareja, cuando uno está esclavizado, se le imposibilita ver o vislumbrar un horizonte o un futuro de libertad, digamos, un horizonte de expansión mental y espiritual. Se le complica y hay un antecedente de esto, hay una metáfora, una parábola de un elefante que se hizo un experimento donde el elefante se le puso una estaca y esa estaca se puso una gran cadena y esa gran cadena en uno de sus extremos estaba en la estaca y el otro extremo estaba en un grillete en el tobillo del animal. Y este había dejado una marca de tanto ir hasta el límite, había dejado toda una marca de la cadena, pero un día le sacaron la cadena, le sacaron el grillete y le quitaron la libertad. Y resulta que este elefante no había podido desconectarse de su esclavitud y tenía los mismos patrones, aún sin la cadena y sin el grillete, seguía hasta el límite. Hasta que alguien se planteó decir, no, vamos a darle la libertad y lo sacaron de esos límites y lo llevaron a un lugar, digamos, donde realmente tenía libertad. En cautiverio, pero en libertad, digamos, ¿se entiende? Porque ya estaba matrizado este animal para que él viviera en cautiverio toda la vida. Los seres humanos somos igual, o sea, somos igual, o sea, la esclavitud se abolió acá en Argentina en 1860, se abolió antes acá que en Estados Unidos. Sin embargo, hay dos tipos, como siempre digo, hay dos tipos de esclavitud, la que te somete y la que te sometes. La que te someten es a grillete, a látigo, a, a laceraciones, a golpes físicos y demás. Y después tenés la voluntaria, después tenés la voluntaria, ponete más, muñeco. Está recargoso. Y después tenés la otra que es la que vos decidís ser esclavo, que generalmente esto pasa cuando vos sos esclavo laboral. Cuando vos decidís ser esclavo laboral, ¿y por qué? Bueno, porque querés llevar una vida que no podés sostener, porque esto lo voy a hablar en otro episodio por unas situaciones que se dieron acá en la ciudad, una serie de suicidios. Y es tocar un temita sobre eso. Entonces, esta esclavitud que vos estás eligiendo y no te das cuenta es porque estás estrecho mentalmente y eso se debe a una cuestión cultural, religiosa, a la situación de tu país y demás. Dicho todo esto, y retomando el tema bíblico, que tiene mucho que ver con esto,
Quiero recordarte lo que hablamos anterior sobre la homilética, sobre el sincretismo religioso, eh, sobre esto va a ser macana, tiene toda la pinta de ser la macana, el sincretismo religioso, sobre la hermenéutica, eh, se porta mal el payaso, le digo yo. El sincretismo religioso, el exégesis, en fin, eso es necesario saberlo para poder obtener realmente con la información que tenemos, el contexto que tenemos, con las adulteraciones de la Biblia que tenemos, que no es un libro sagrado, como yo siempre digo, no es la palabra de Dios, Dios está muy lejos de estar encajonado dentro de ese librito, muy lejos está Dios de estar encajonado de este libro. Eh, Esto es muy antropomorfo, digamos, o sea, las características que nosotros leemos ahí de Dios, algunas pueden coincidir con Dios, pero otras son características humanas que el humano se las atribuye a Dios, pero no significa que eso sea Dios. El solo hecho de definir que Dios es perfecto, la palabra perfecto nos llevaría a toda una tesis de definir lo que es perfección. De que Dios es eterno, la palabra eterno o infinito nos llevaría hasta bien a hacer una tesis de semejante respuesta, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros vemos del libro hace de que nosotros consideremos de que no lo podemos a la fuerza meter ahí adentro. Y es dando una limitación a algo tan poderoso. Por otro lado, nosotros somos carne, somos carne, lo que vemos es carne, independientemente de que somos espíritu, somos alma, somos alma, y esa alma está representada por esta materia, que es lo que ves, pero sin embargo Dios es espíritu. Yo siempre me planteé que también voy a hacer un video sobre esto, un video muy controversial. Si Dios es espíritu, ¿por qué nos hizo carne? O sea, como que me da a pensar que medio tonto, medio estúpido, medio cortito. Somos espíritu, ¿por qué no nos hizo espíritu? Y eso me lleva a lugares que seguramente no vamos a coincidir en el pensamiento, pero es necesario saberlo y decirlo. Saberlo, digamos, los pensamientos de que por qué Dios es espíritu y nos hizo carne. ¿Por qué entró el pecado en nosotros? Que bueno, todos esos temas los vamos a ver más adelante. Antes de llegar a ese punto, tenemos que saber esto justamente de cómo nos llega la Biblia. Obviamente, como te dije en otros videos, el libro, eh, esta es una Biblia de estudio, esto tiene comentarios, tiene muchos comentarios, por ejemplo, tiene reseñas, en fin, de otros autores, digamos, pero con la política protestante. Entonces, por ahí hay cosas que están lindas, que son interesantes, y otras que dejan pasar. Ha pasado que más de lo mismo. Entonces, este libro, la Biblia, eh, ves la palabra de Dios Jesús, y ya te voy a demostrar por qué, está encriptado. No quisieron, no se les ocurrió adulterar todo. No les dio tal vez el tiempo, ¿ve? Como para adulterar todo. Entonces yo entiendo de que tenemos que leerla, tenemos que estudiarla y empezar a desencriptar. Hay que desencriptar y buscar y rascar y seguir buscando hasta encontrar. Yo con este método he encontrado muchas cosas que me han sido útiles para mi vida y es la que te quiero transmitir, mi vida espiritual, vida social, vida de parejas, y la vida abundante, digamos, vida económica, ¿no? Como Dios, cuando vos desencriptás cómo Dios te va llevando, le das el timón a Él, Él te va llevando. Y cuando vos pensás que hay cosas negativas en el medio, que en principio la ve negativa, después se termina convirtiendo en algo positivo. Eh, y a mí me pasó, por ejemplo, con el trabajo, yo estaba en relación de dependencia, independientemente del trabajo que tengo, y de un día para otro me quedé sin trabajo. O sea, sí, me llegó la resolución y quedé sin trabajo, amiguito.
Y se me vino el mundo abajo, digamos, hasta cierto punto se me vino el mundo abajo porque la verdad que eso me llevó a confiar más en Dios, a buscarlo más y encontrarlo, obviamente, y encontrar salidas y expandir mi mente, expandir mi espíritu, expandirme económicamente. Y ya pasaron, van a ser 3 años ahora en septiembre y la verdad que el favor que me hicieron. Mejor obviamente que estamos en un proceso judicial ahora porque los argumentos que esgrime esta gente son muy infantiles, muy infantiles, muy, no injusto de, uy, qué injusto, yo soy, no, sino que no tiene ni pie ni cabeza. Esto lo voy a ver en el próximo video sobre esta gente que se ha quitado la vida, tristemente acá en la ciudad. 7 policías, 7 policías se han quitado la vida, se han suicidado. Capaz que te puede gustar o no, pero bueno, lo quiero decir. Hoy te vengo de nuevo a hablar sobre el tema Virgo, que va a ser el puntapié, y que obviamente no te enojes con la Biblia, no te enojes conmigo, no te enojes con Dios, sino que trata de sacar lo que te sirve y lo que no te sirve, dejar pasar, y obviamente esto no te va a servir para nada si no lo pones en práctica, ni esto, ni aquello, ni esto, ni aquello. Hace poco a mí se me rompió un vehículo y tuve que rectificarlo. Tiene que ver, no tiene nada que ver, porque me gustan estas metáforas. Tuve que rectificarlo y tuve que llevar el cilindro, en vez de una moto, tuve que llevar el cilindro a rectificar y comprar las piezas, digamos, en base a lo que me decía el rectificador, el especialista. Y este especialista midió el cilindro, lo rectificó, y después que lo rectificó me pasó las medidas precisas, precisas de lo que tenía que comprar. Lo cual, bueno, fui, hablé, averigüé, y con el vendedor no nos ponemos de acuerdo y digo, bueno, voy a hablar al ingeniero que venga a la conmigo. Así que me volví, fui, hablé con el medio, ya, fui allá, conté a comprar los goles. Hay cosas que las manejo, hay cosas que no, y vamos a hacer más grande. Para luego no vamos a terminar más con esto. Así que fue, compró, bla, 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 y como a los 2 días pasé de nuevo por el taller de este muchacho, y ahí estuvimos charlando un rato sobre el laburo que había hecho, lo que había comprado, que tuvo que tocar un poquito uno de los cilindros, y que bla, bla, bla. Un trabajo muy preciso. O sea, ahí se trabaja con precisión. Ahí no, en ese tipo de mecanismos mecánicos, la holgura o el espacio entre pieza y pieza tiene que ser preciso. Ni hablar, obviamente, estamos hablando de un vehículo chino, ni hablar de vehículo japonés, ni cerca de eso. Ni hablar de un vehículo de alta gama, que ya las piezas son otras y extremadamente precisas, las aleaciones, las combinaciones son otras, y eso es lo que le da durabilidad a los mecanismos, ¿no? Y ni hablar de vehículos, por ejemplo, que compiten, como por ejemplo el Rally, el TC o la Fórmula 1, o tal vez más costoso podemos hablar de aviones o de buques que tienen motores gigantes, buques, hay también las distancias o los espacios que hay entre pieza y pieza, donde hay rozamiento, tiene que ser preciso, más menos micro. Estoy hablando de micro. Y los aceites, que son los que le dan la vida útil, aparte de las aleaciones de las piezas, de los componentes, los aceites tienen que ser también de alta complejidad, por así decirlo. Y que obviamente cada tantas horas de uso, ese aceite se tiene que sacar, no tirar, sacárselo y volver a colocar aceite nuevo para que le dé la vida útil al motor, y esos motores tranquilamente puedan dar 1 millón de kilómetros, o sea, 1 millón de horas. Vos pensás que perdón, 100 kilómetros es 1 hora en el agua. No significa que vos hagas en 1 hora 100 kilómetros, sino que haces la transpolación de lo que vos haces en la ruta. En 1 hora, por ejemplo, son 100 kilómetros, bueno, en 1 hora en el barco se estima que son 100 kilómetros, pero de hora, ¿me explico? Entonces cada tantas horas eso hay que sacarlo, y sabes que si tenés tantas horas es porque el motor ya necesita un cambio de piezas. Y eso a lo largo de la vida le podés hacer 4, 5, 6 rectificaciones y ya después el motor no te sirve más, literalmente no sirve. Por las subidas y bajadas de temperaturas, presiones.
Yo ahora te voy a hablar sobre los textos masoréticos, y que tiene que ver esto con lo que te hablaba de los motores, las precisiones. No, bueno, porque lo que estuve investigando y leyendo hace tiempo, y ahora lo volví a retomar, tomé nota sobre esto, esto hablan de precisión también. Los textos masoréticos que son judíos, ellos hablan de precisión, algo que yo realmente lo dudo, pero lo dudo, pero no pueden ser tan cara dura estos tipos, tan cara rota. Te quiero contar qué son los textos masoréticos. Es la versión hebrea oficial del Tanaj, utilizada por judíos y cristianos al estudiar los Antiguos Testamentos. Este texto fue compilado y transmitido de los masoretas, un grupo de rabinos judíos que se enfocaron en preservar y transmitir la tradición textual hebrea con precisión, dice el 28. O sea, ¿quiénes eran estos? Unos judíos que eh, utilizaron la versión hebrea del Tanaj para estudiar el Antiguo Testamento. O sea, como que la tradujeron de nuevo o como que recopilaron todos estos textos y lo tomaron con precisión. Eh, los judíos creen que el Antiguo Testamento, están totalmente convencidos de esto, el Antiguo Testamento lo escribió Moisés, que bajó un helicóptero, no sé, un helicóptero transparente, supongo, no sé, o por un tubo, por un email. Dios le bajó los 10 mandamientos, los textos, o le tocó obviamente que Dios lo puede hacer, le tocó el cerebrito a Moisés y Moisés empezó a escribir. Bueno, yo pienso que los judíos creen esto, como los cristianos creen en estas fantasías, digamos. Son fantasías eh, muy infantiles, el famoso, como yo siempre digo, el primado negativo, esto es primado negativo. Te venden una historia y después te la crees como que es real. Bueno, esto es creíble así. Bueno, estos muchachos arrancaron, estuvieron casi 11 siglos, arrancaron como en el séptimo siglo después de Jesús, sexto, séptimo siglo, 600, 700 años después de Jesús, y lo terminaron más o menos en el 1100, 1200. No te voy a dar con precisión la fecha porque es un absurdo recordar todas estas fechas, porque todo esto digamos, es descubrimiento de otros que no sabemos tampoco si son con honestidad o no. Y vos imaginate que yo me considero una persona honesta, pero en pequeños detalles me he dado cuenta que no lo soy. Imagínate que yo trato de manejarme todo el tiempo con mi acierto y mi error, con honestidad, y no lo soy. Nadie es honesto, ni vos sos honesto, ni el Papa es honesto, ni Bin Laden es honesto, ni Donald Trump es honesto, nadie es honesto, todos buscan su propia conveniencia. Te mentís todo el tiempo nos mentimos, creyendo que vamos a ir el sábado a jugar al fulbito y nos va a ver Scaloni y nos va a convocar. Es imaginación, no me imagino. Entonces imagínate vos, valga la redundancia, eh, hablar de que con muchachos hablan con precisión. El único honesto acá es Jesús, el único honesto. Eh, Cuando vos lees el Nuevo Testamento, por ejemplo, vos lo lees a Jesús en el Nuevo Testamento, no lo escribió él, lo escribió alguien, pero no lo escribió él. Cuando vos lo lees a Jesús, y Jesús cita el Antiguo Testamento, él no está citando el Antiguo Testamento de los textos masoréticos, sino está citando textos de la Septuaginta, que son los 5 libros que se tradujeron del hebreo al griego, porque los griegos, ¿te acordás la historia de Daniel que te conté anteriormente? Que estaba el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y después el imperio romano. Bueno, cuando los judíos estuvieron bajo el dominio griego, los griegos, que eran filósofos y todas esas historietas, empezaron a leer desde el griego, o sea, empezaron a leer desde el original, entre comillas, hebreo, leían el Pentateuco y le pidieron a los judíos, porque estos tipos eran muy lectores, que lo tradujeran al griego. Entonces cuando ellos lo traducen al griego, que llevaron su tiempo, esto te estoy hablando 300, 400 años antes de Cristo,
200 años antes de Cristo. Cuando ellos lo traducen, los griegos le preguntan a los traductores, che, ¿quién escribió esto? ¿Quién es el autor de esto? ¿Y qué hacen los judíos? Se miran entre ellos y ¿quién es? ¿Quién es? Nehemías, Edra, ¿quién es? Moisés. ¿No? El libreto como hicieron acá, no había escritura cuando Moisés apareció. Entonces, a partir de ahí se entiende y trascendió el tiempo de que la Septuaginta o el Pentateuco lo escribió Moisés. Algo que no es real. No es real, no hay evidencia, incluso no hay evidencia que Moisés haya existido. Es una leyenda, Moisés es una leyenda. Es una... Como tampoco Goliat existió. La historia de Goliat no existió, Sansón tampoco existió. Son todas metáforas de la cábala judía, del esoterismo judío, para dejar un mensaje para que nosotros miremos nuestro interior y tomemos esas alegorías, esas leyendas para aplicarlas a nuestra vida y conectarnos con el Padre. Tan simple como eso. Y como te dije también en el video anterior, los videos anteriores de la historia de Daniel, o el libro de Daniel, no fue en el año 400, 500, 600, y que vivió 80 años y todo eso, eso es también, el que escribió el libro de Daniel habrá sido, digo, habrá, porque no está con certeza si fue en el 200 clavado, fue entre el 150 y el 250, 250 antes de eso. Ya cuando las profecías ya se habían aplicado, o sea, ellos cuentan una historia que ya pasó, pero te lo cuentan en un tiempo futuro. Va a pasar esto, o sea, es como que estamos en el 2025, te estoy contando la historia de la Guerra de las Malvinas, siempre voy a poner esta historia porque somos argentinos, la Guerra de las Malvinas del 82, pero las generaciones futuras, los que vienen más adelante, van a leer como que si yo lo estuviera escribiendo en el 1900, ¿entiendes? O sea, 82 años antes de que se hiciera la guerra. Entonces cuando vos lo lees y qué ilustrado este tipo, qué conexión con Dios, lo escribió en el 1900, lo que iba a pasar en 1982 cuando lo escribió en 2025. El libro de Daniel es eso. El que escribe el libro de Daniel lo escribe en el 200, cuando ya habían pasado hechos y acontecimientos, cuando el pueblo de Israel ya fue librado, cuando Nabucodonosor ya dejó de existir. Lo escriben como si fuera un acontecimiento futuro cuando fue un acontecimiento ya pasado, ya había sucedido todo. Entonces, eso es el libro de Daniel, como otros libros también, de ojo, otros libros como el Pentateuco. Cuando vos lees, por ejemplo, te repetía lo de Jesús, cuando vos lees a Pablo, por ejemplo, también, o lees algunas cuestiones que tienen que ver con Santiago, que tiene que siempre con el pueblo judío, con los judíos, porque Pablo era judío, siempre habla de la Septuaginta, no habla de los textos masoréticos. Ahora, hay textos masoréticos que están incluidos dentro de la Biblia, por eso vos vas a leer, por ejemplo, una Biblia cristiana con el Viejo y el Nuevo Testamento, y vas a leer otra Biblia cristiana con el Nuevo y el Viejo Testamento, y hay versículos que no te van a coincidir o que van a tener agregados. Ni hablar si comparas una Biblia cristiana hasta el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento con una Biblia hebrea o judía, simplemente del Antiguo Testamento. Bueno, hay versículos que no coinciden, los números no coinciden. Y te digo más, el que confecciona la Biblia, que le pone los capítulos y los versículos, lo hace para el judaísmo también, cuando ya los judíos ya tenían dispuesto cómo leer. Ellos leen diferente a como leemos nosotros. ¿Qué significa diferente? Vos tenés adelante y atrás, de izquierda a derecha, ellos leen de atrás hacia adelante, o sea, leen de derecha a izquierda, arrancan desde acá atrás hacia adelante, o sea, el principio está acá atrás. Los chinos lo mismo, es una forma de texto, de estudiar, digamos, de leer, de graficar, de escribir, de escritura. Bien, los textos masoréticos se basan en gran medida en el Códice de Leningrado, una Biblia hebrea completa del siglo XI. O sea, ahí está lo que te decía, más o menos en el siglo XI, XII se terminó de confeccionar.
También se encuentran ejemplos de este estilo en el Códice de Alepo, una copia casi completa de la Biblia hebrea de los 900 años. O sea, 900 años creyendo que todos son puros. 900 años de uno que son puros. Eh, Imagínate que dentro del judaísmo hay ramificaciones. Hoy dentro del adventismo tenés más de 10 ramificaciones. Los adventistas eh, mileritas, después tenés los adventistas de la Reforma, después tenés los adventistas de Elena de Guay, después tenés los adventistas que no creen lo escrito de Elena de Guay, después tenés los adventistas tradicionales que guardan el sábado, después tenés los adventistas más liberales. Son adventistas. Imagínate dentro del judaísmo que dice que mantuvieron 900 años de- de pureza. Los masoretas desarrollaron un sistema de notas marginales y finales para registrar variantes textuales y comentarios. Comentarios personales, comentarios de lo que ellos pensaban que podía llegar a ser o era. No necesariamente que fue así. ¿Se entiende? Si vos, por ejemplo, lees la Kabbalah, que me parece la Kabbalah judía, o el esoterismo judío, eh, yo pienso que Jesús era esotérico porque él va todo el tiempo al interior y la verdad que me encantan esos mensajes, me encantan un montón porque son los que me están ayudando a sanar todo el tiempo y a proyectar y expandir mi mente y mi espíritu. Cuando vos lees eso y lees, por ejemplo, eh, los mensajes de Jesús o la contrapartida, la contraposición de Jesús hacia los fariseos, hay una distancia entre el mensaje judío de la época, a la cábala judía y un mensaje totalmente opuesto, pero totalmente opuesto. Es como que hay un choque de pensamientos, hay un choque filosófico y de historias incluso entre los fariseos, los escribas y los saduceos con la cábala hebrea, con la cábala judía, que eso en parte se ha perdido y en parte está vigente. Y obviamente que independientemente de que Jesús mencione textos, escrituras, historias, metáforas, leyendas, mitos, filosofía, personajes como Moisés del Antiguo Testamento no significa que hayan existido. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, a Caperucita Roja, pero que yo te mencione a Caperucita Roja no significa que haya existido. Puede ser un mensaje subjetivo, o sea, uso ese mensaje para dejarte una enseñanza, pero que Jesús lo haga, como Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, menciona muchas cosas del Nuevo Testamento que tienen vinculación al Viejo Testamento, no significa que sean así. Por ejemplo, Jesús se opuso al sábado. ¿Qué hacen los judíos? No, porque Jesús se opuso al sábado, hay que guardar el sábado porque el guardar el sábado es el mensaje que Jesús dijo, pero de otro lado. O que Jesús, por ejemplo, o que Pablo en el libro de Hebreo hable de los sacrificios de los hebreos, no significa que se aplique a Jesús, que tenga que ver con Jesús. Pablo usa los argumentos de los hebreos para los hebreos, para mostrar a Jesús. Pablo usaba los argumentos de los romanos, si vos lees el libro de Romanos, para exhortar a Jesús. En el capítulo 10 de Romanos, por ejemplo, te muestra a Jesús. ¿Y qué hacen los adventistas? ¿Qué hacen los bautistas? ¿Qué hacen los protestantes? Piensan que el capítulo 10 se aplica a la Biblia. No, no se aplica a la Biblia, se aplica a Jesús. Porque es subjetivo, todo eso es subjetivo. Entonces, que Jesús lo mencione, que Pablo lo mencione, que Santiago lo mencione, que Juan lo mencione, que Pedro o quien sea de no significa que exista. Es un mensaje que te quiere dejar. No es que te da el nombre para que vos metas tu cabeza y dices, no, porque Moisés existió. No, te está queriendo dejar un mensaje. Puede ser Moisés, puede ser Javier Milei, puede ser Carlos Menem, puede ser Cristina Kirchner o el Papa, pero es para dejarte un mensaje. ¿Entiendes? No aplica toda la energía a la persona, sino al mensaje que te quiere dejar. Y ese mensaje, cuando vos lo comprendés desde el interior, no desde lo carnal, que es lo que hacen las religiones, interpretar todo de lo carnal, cuando vos lo interpretás del interior, y eso no es de un momento para otro, ni de un día para otro, porque eso hay que entrenarlo, a vos te cae la ficha, te cae, digamos, el significado de esto, y al caer el significado de esto, hay una transformación dentro tuyo. Y eso es continuo, te sigue cayendo la ficha, porque si vos eso no lo practicás, te lo olvidás.
Los textos masoréticos es fundamental para entender el Antiguo Testamento y su transmisión a lo largo de la historia. Se utiliza como base para traducciones y estudios bíblicos. Su precisión, acá otra vez la palabra precisión, y fidelidad, han sido corroboradas por la comparación con otros manuscritos antiguos como los rollos del Mar Muerto. A ver, que hayan encontrado esta gente hayan encontrado los rollos del Mar Muerto, no acredita, amigos, no acredita que haya sido así. O sea, estamos dando una certificación de solamente lo que encontramos, pero no del contenido, no del mensaje. No sé si fue claro. O sea, en 1947 un pibito, un chino, 47, 67, bueno, 47 creo que fue, encontré unos rollos, fue, lo vendí en una tienda en Egipto, en media corta 3 veces, y digo, ¿dónde sacaste esto? Che, esto es valioso. Bueno, y vino el Museo de Egipto, secuestró todo y resulta que encontraron textos antiguos de más de 2000 años, 2000 y pico de años, 4000 años, creo que algo lógico, una escritura hace 4000 años atrás. Y cuando los comparaban decían, no, esto es fiel. Claro, pero no significa que lo hayan encontrado bien antiguo, es que realmente el que lo escribió primero fue testigo de lo que lo vio, porque había escribas. Imagínate, un escriba era como una fotocopiadora, se fotocopiaban, entre comillas, los escritos que salían. Pero se copiaba lo que se decía de otro, era, como decimos en el barrio, el chusmerío. O sea, se redactaba el chusmerío que había, nada más, pero no significa que lo que se escribió, el contenido era lo que fue. ¿Me explico? Los textos masoréticos son considerados precisos en gran medida debido a la dedicación de los masoretas en preservar y transmitir la tradición textual hebrea. Sin embargo, durante los 11 siglos que abarca desde la compilación inicial hasta la versión más conocida, el texto masorético sufrió algunas modificaciones y correcciones. La palabra preciso otra vez es fantástica. Imagínate, Argentina tiene 215 años, se independizó en 1810. Estamos en 2025 y tenemos 215 años de vida, o sea, 2 siglos y 15 años. No nos podemos poner de acuerdo, amigo, por Dios, no nos podemos poner de acuerdo en un sistema económico. Por favor, no nos ponemos de acuerdo en algo económico, no nos podemos poner de acuerdo los que suben al poder, digamos, a la presidencia, no nos podemos poner de acuerdo cómo dirigir un país, una economía, que a vos te entran 10 y no podés gastar más que 10, no nos podemos, en 215 años, no nos podemos poner de acuerdo, repito, perdón por ser tan insistente, en que si a vos te entran 10 pesos, no podés gastar más de 10 pesos, no podés gastar 10,50, tenés que gastar menos y tenés que hacer reserva. ¿Qué quiero decir? A vos te entran 10 y tenés que gastar máximo 8. 8 tenés que gastar, amigo, 8. No nos podemos poner de acuerdo en esto. Imagínate en 215 años, imagínate ponerte de acuerdo en no accesible. Imagínate en 1100 años ponerse de acuerdo hoy si que son precisos. Yo no me burlo de esto, pero es algo infantil. Realmente esto vos lo buscás, y encontrás, y esto es lo que a vos te dicen. Vos buscas en la web, buscas en libros y prácticamente lo mismo. Yo saqué algunas cosas, nada más no saqué todo porque hay cosas que son realmente desagradables de leerlo, no sé si hay una mala intención o realmente nos subestiman, nuestros pensamientos, digamos, nuestra mente, ¿no? Después tener los tipos de modificaciones, que acá hacen agua. Se cree que los escribas los escribas eran como una fotocopiadora, realizaron cambios para evitar expresiones consideradas impropias o para proteger el texto de posibles malinterpretaciones. O sea, yo te voy a interpretar lo que dice el texto para que vos no malinterpretes porque vos sos un tonto. Esto es lo que yo siempre digo. Te voy a poner este ejemplo. ¿Viste cuando dicen hay que sacar la naranja podrida del cajón porque pudre las otras naranjas? Es una metáfora de que cuando vos te juntás vos tenés un grupo de personas con las que te juntás, con las que frecuentás, y dentro de ese grupo de personas hay una persona que es mala vida me siento una mala vida. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sacarlo a ese para que no contamine a los otros 10, o al cajón, o al grupo. ¿Qué entiendo yo? Bueno, que los otros 10 son unos imbéciles.
Nosotros vamos a hacer el trabajo de sacártelo para que no te contamine tu cabeza, porque tu cabeza es muy imbécil, muy tonta, muy tonta. Esto es lo mismo cuando vos te dicen, che, no, vamos a empezar a dar cursos sobre pareja o sobre relaciones sexuales o sobre finanzas. Bueno, perfecto, me encantó esto, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¿Quién lo va a dar el curso? Y te da una mina que está separada, o un tipo que está separado, un tipo que tiene deuda por otro lado, o que vive andrajosamente. O sea, este que va a dar de economía, me está jodiendo, me está subestimando mi inteligencia. Entonces, esto los masoréticos te dicen, nosotros lo vamos a interpretar para que vos no malinterpretes. Nosotros lo vamos a hacer. Somos más inteligentes. Nosotros, sí, hola Dios, pero Dios, sí, ¿cómo estás? Nosotros lo vamos a hacer, gracias por dármelo. Se subestima nuestra inteligencia. Es ponerse ellos en un pedestal que nadie los puso, se pusieron solos. Y esto es lo que yo te digo de la cuevita de Platón. Esto solamente funciona en ese grupito. Ahí funciona, no funciona en otro, es en ese grupo. Es como que yo voy a hablar también de esto sobre, hay una serie en Netflix que se llama Crown que habla sobre la monarquía. Desagradable, pero totalmente desagradable. Desagradable en todo sentido lo que es la monarquía. El sistema monárquico es lo más asqueroso. Gracias a Dios por vivir en este país. Gracias. La verdad que vivir como vive esta gente, cómo desprecian a la vida humana es algo así. Esto es mentira, ¿no? Es real, bajado a una serie, a una película. Dice acá, los micros soferín se referían a cambios de vocales en algunas palabras, mientras que el itur soferín implicaba la cancelación de ciertas conjunciones. Nos cambiaban las palabras porque somos tontos para poder elevar nuestra conciencia y poder entender lo que Dios, el monopolio que hicieron los judíos, Dios se lo dio a ellos y dijo, ustedes cambian que son sumamente inteligentes y bajen en línea todos nabos, otros infantiles porque no le da la cabecita para poder. Algunas letras o palabras presentan signos que indican posibles errores o variaciones en la transmisión del texto. Volvemos a lo mismo. Déjame que yo lo resuelva, amigo. Yo lo quiero resolver. Déjame a mí, si esa es mi tarea. Si vos no te puso Dios como el lector o el traductor o el interpretador, no te puso vos. Yo también quiero tener esa condición. Déjamela. Si no, eso es que Dios es un representante acá en la tierra, eso es extremadamente católico y judío. Y protestante ahora también. Los apóstoles dicen. La Masorá es un sistema de notas que acompaña el texto bíblico hebreo, diseñada para garantizar su transmisión precisa. Estas incluyen Masorá pequeña, breves notas marginales que indican lecturas alternativas y estadísticas sobre la frecuencia de ciertas formas de escritura. Y después tenés la Masorá grande, notas más extensas que proporcionan información adicional sobre el texto. O sea, información sería como un comentario de la persona. Masorá final, notas lexicales que se encuentran al final del texto. Aunque los textos masoréticos presentan algunas variaciones, su precisión, entre comillas, de la comparación con otros manuscritos antiguos como los rollos de la muerte, la fidelidad del texto masorético en relación con el texto original es notable, especialmente en el Pentateuco. Los textos masoréticos presentan algunas variaciones y comparación con otros manuscritos antiguos, versiones de la Biblia. Tenés, por ejemplo, las versiones de la Biblia, que hay la variación significativa. Tenés la Septuaginta, que es la L20, que es la Biblia de los 70. Es una traducción griega de la Biblia hebrea realizada ya por el siglo III antes de Cristo. ¿Te acuerdas que yo te mencioné hace un momento de que los griegos estuvieron como esclavos o sumisos a los judíos? Bueno, los hebreos le pidieron, che, ¿quién escribió esto? Bueno, acá dicen el siglo III, pero fue un poco más adelante, por el siglo II. En algunos casos la Septuaginta presenta lecturas diferentes a los textos de los masoréticos. Sí, claro, porque la Septuaginta fue antes. Y la Septuaginta fue una traducción al griego, por lo tanto lo que los griegos leían y entendían no significa que hayan entendido lo que dijeron los hebreos en su momento. Es lo que nos pasa a nosotros con el idioma español. Una palabra, por ejemplo, la palabra sal tiene dos significados, tres significados. Sal, de salar,
o sal de salir, sal de este lugar. Entonces, una palabra en el hebreo traducida, como te mostré también sobre el estrón en el episodio anterior, te cambia totalmente el mensaje. En algunos casos presenta lecturas diferentes. Bueno, en estas diferencias puede deberse a diferencias en el texto hebreo subyacente, errores de traducción o interpretación, más que nada de traducción y de interpretación, cambios intencionales para adaptar el texto a la cultura griega. Bueno, como yo soy el iluminado, les voy a cambiar para que ustedes entiendan porque no lo van a poder, ustedes no van a poder entender. Es como dice el meme, si no, no lo entendería, si no es argentino no lo entendería. En parte tiene que ser argentino, pero a ver, si vos te ponés lo podés entender, por más que esté en otra cultura, no hace falta ser argentino para entender alguna, el humor negro argentino, por ejemplo, la soberbia del argentino. Eso lo podés entender estando en otra cultura. Te metí a indagar, pero no hace falta que estés acá viviendo 10 años para entender la cultura. Es un error pensar en eso. Después dice las variaciones en el rollo del Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto son una colección de manuscritos bíblicos y no bíblicos descubiertos en el Qumran en el 47, acá te decía. Algunos, el 47 se me mezcla con la liberación de Israel cuando, ¿cómo se llama este muchacho? Los ingleses crean el Estado de Israel. Algunos lectores diferencian la Septuaginta con el tema masorético. Estas diferencias pueden deberse a diferencias en traducción textual, errores de copia de transmisión, cambios intencionales para adaptar el texto a la teología práctica de la comunidad del Qumran. El texto utiliza un sistema de vocalización que desarrolla en la Edad Media. Algunos manuscritos antiguos presentan diferentes sistemas de vocalizaciones o carecen de vocales. Es lo que hablamos de la escritura en su momento, hace unos videos atrás, donde la escritura hebrea no tenía vocales, era todas consonantes. Primero se escribían todo derecho, sin espacio, sin coma, sin punto, eran todas consonantes, y eso tenía un significado. Después eso se separa y después le agregan las vocales. Entonces eso te varía rotundamente el significado. Estamos hablando de 2600 años, 2600 años para atrás, que es donde aparece la escritura hebrea. Existen otras variaciones como los textos masoréticos, como la diferencia de la ortografía y la gramática. Dos cosas totalmente, ortografía y gramática son cosas diferentes. Cambios en la estructura o el orden de los textos. Una palabra antes o una palabra después te cambia el contexto. Y después adiciones o omisiones de las palabras o frases. Omiten algunas palabras o agregan algunas palabras o frases. Los masoretas dicen que son precisos, te vuelvo a repetir. ¿Por qué te cuento esto? Vamos de nuevo. Porque estoy en contra de la Biblia, estoy en contra de esto. No estoy, vamos de nuevo, no estoy en contra, no tenemos que tirarla, no tenemos que prenderla a fuego, no hay que dejarla de posabrazo ni de posavaso, no. Hay que leerla, hay que estudiarla, porque hay un mensaje interno acá que te va a cambiar la vida. Pero eso siempre y cuando vos lo veas, si lo lees, lo estudias con Jesús en tu mente, con Jesús, vas a encontrar cosas muy interesantes que te van a elevar el espíritu, te van a llevar a otra esfera, y esto es real, eso es real. El asunto de esto es cuando esto lo tomamos como que bajó desde un helicóptero así como está, con los dos hilitos que vos tenés ahí, que son los marcadores, con las letras simulando oro, que es re berreta esto, y como que Dios bajó y te dio esta palabra, hijo, todo. No es eso, amigo. No es eso. Dios tendría otra forma de hacerlo, pero no de esta. Y después la otra, o sea, Dios dejó 200 millones de registros, de lo cual no sabemos qué es verdad, y ahora que tenemos WhatsApp, Bluetooth, Telegram, email, sigue habiendo la comunicación telefónica, sigue habiendo comunicaciones por bandera, comunicación por humo, comunicación verbal. Tenemos cámaras de seguridad, cámaras satelitales que graban en real, te grabando, real. Todos andamos con el celular estupideando por la calle o boludeando por la calle y resulta que
Nadie justo agarra el teléfono y se pone a grabar cuando Dios baja, pero sí cuando aparece esto, o sea, aparece esto, pero no despectivamente, sino estas personas que creen realmente que esto es la palabra de Dios y que esto es milagroso. No hacen milagros en su propia vida, pero te quieren imponer que hacen milagros en la tuya. Y esto va a los religiosos. Repito, estoy en contra de eso. No estoy en contra de esto. No estoy en contra de esto. Sí estoy en contra de la interpretación que se le da a esto, que nada tiene que ver con el mensaje de Dios. Yo en un momento atrás lo creía. Yo lo creía. De verdad que hace unos años atrás lo creía. Y dejé de creerlo. Gracias a Dios dejé de creerlo y me saqué mochilas de encima, me saqué pesos de encima, me liberé y me proyecté de pasar a tenerle miedo a las cucarachas, la araña, pasé a comerme cucarachas y araña, valga la metáfora. Y eso es lo que yo te quiero transmitir. Me explico para que tengas una vida más sana, para que no tengas pensamientos que te van a llevar a lugares horribles, para que no tomes decisiones como estos policías que se quitaron la vida, los funcionarios policiales, que es para eso que hago todo esto. Tomarlo, dejarlo, amigo. Andar a jugar al fútbol todos los sábados, si querés, o jugar con las muñecas, como quieras. Bien, y básicamente la visión general de los textos masoréticos son la versión hebrea oficial del Tanaj, utilizada por judíos cristianos para estudiar el Antiguo Testamento. Hay un sistema de vocalización que es desarrollado en la Edad Media, conocido como Nikud. Bueno, hablamos de nuevo de la precisión y la fidelidad. Y bueno, y después los textos masoréticos se desarrollaron a lo largo de varios siglos, desde la época los escribas hasta la Edad Media, que son los 11 siglos. La compilación de los textos masoréticos atribuyen a los masoretas, un grupo de rabinos judíos que trabajaban en la preservación y transmisión de textos bíblicos y que datan del siglo 9, 10 y 11 después de Cristo, básicamente. Estoy pasando por alto muchas cosas. Los estudios bíblicos masoréticos son fundamentales para el estudio de la Biblia. Sí, es fundamental, pero no hay que aplicarlo de forma literal. Que proporciona una versión profunda de la historia y la teología del pueblo judío. Bueno, esto es relativo. El pueblo judío le puso mucha énfasis. Si Jesús hubiera venido a Argentina, en vez de usar historia judía, hubiera usado historia argentina. Le hubiera puesto a Maradona, Messi, San Martín como Moisés, o como Aarón, como Abraham, como José. ¿Me explico? Ellos se apoderaron de algo que no le correspondía. Los textos masoréticos han tenido una gran influencia en la tradición judía, ya que se considera la palabra de Dios revelada en los profetas. Bueno, Jesús dice que no, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice que no. Pablo dice que no. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la palabra de Dios, yo soy. Capítulo 1 de Juan también dice, el verbo se hizo carne, que por el verbo fueron creadas todas las cosas. En Hebreos, en Juan 1.1, en Romanos 10 se le atribuye a Jesús la palabra de Dios. Imagínate que cuando Jesús dice, él dice que la escritura, él es la palabra de Dios, es la escritura, no existía la Biblia apareció 325 años después. En el capítulo 1 de Génesis dice, la palabra, por la palabra, de lo que no se ve, él hizo. ¿Y qué es lo que no se ve? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es Jesús. ¿Se entiende? Entonces todo te lleva a Jesús. No todo, porque matar a una persona no te lleva a Jesús, como dicen los adventistas, los bautistas. Dice que desde el Génesis, del Apocalipsis está Jesús. Las violaciones a una criatura, tener relaciones sexuales como tuvo Lot con sus dos hijas, y él atribuía que estaba borracho y las embarazó a sus hijas, ahí no está Jesús, amigo. Es ilógico pensar esto, es demoníaco, totalmente demoníaco. Las variantes textuales de los masoréticos presentan variantes textuales que pueden atacar la interpretación del texto, y el análisis de las variantes textuales puede ayudar a entender la historia de la Biblia e identificar posibles errores y cambios. Los textos masoréticos son la fuente importante para ellos, ¿no? Para el estudio bíblico y la comparación de las tradiciones textuales hebreas. Su precisión y fidelidad ha convertido en una herramienta valiosa para ellos la investigación bíblica y la teología. Para el judaísmo, ¿se entiende? Eso es para el judaísmo, pero no para lo que realmente estamos queriendo investigar. Te vuelvo a repetir, si vos lees
las historias de Jesús que habla sobre el judaísmo del momento, del Israel del momento, es un Israel que le metía carga 613 leyes. Pero vos te vas a la cábala hebrea de la época y buscas escritos de la época que no hayan sufrido alteración como los masoretas. Entonces, ¿qué pasa? Te cambia totalmente. Ahora, si vos comparás la cábala hebrea o la cábala judía de allá atrás, que no ha sufrido alteración y que hay texto de esto, y los comparás con los masoretas, no coincide. ¿Se entiende? Bueno, espero que te haya gustado esto, que te sirva de información. Te quiero invitar a que leas la Biblia, que leas el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo no lo leas, te digo que no lo leas. Arrancá por el libro de Juan, arrancá por el libro de Mateo, Lucas o Marcos, arrancá por eso y volver a releer y volver a releerlo pensando que Dios te está hablando. No a través de la Biblia, sino a través de Jesús. Espero que te guste, compartilo y dejame un mensaje. Gracias, chao.